Buenos días, darling. Hola, Hune, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Has dormido? No he pegado ojo en toda la noche. Ese fantasma que invocaste ha estado haciéndome cosquillas a los pies. Es muy juguetón, el cabroncete. Por cierto, mi rey, he visto que has vuelto a tirar un manuscrito a la papelera. Ya no sé cómo decirte que tienes que reciclar. ¿Para qué tengo yo en la cocina 8 papeleras diferentes? Siempre se me olvida, cariño. Menos mal que te tengo a ti. Somos un buen equipo. De eso quería hablarte anoche, antes de que te liaras con la ouija. ¿Qué ocurre? Tenemos que hablar. Oh, fuck. Esas palabras no presagian nada bueno. Llevamos juntos más de 50 años y siento que se ha perdido la magia. Ya no hacemos nada romántico. ¿Qué estás diciendo? Eso no es verdad. 2 noches atrás te llevé al cementerio por la noche. ¡Oh, estoy cansada de abrir tumbas! ¡Quiero hacer cosas románticas! ¿Qué me dices de la excursión del domingo pasado? ¿Eso no fue romántico? Oh, sabes muy bien que no me gusta visitar casas encantadas. Quiero hacer cosas que hacen las parejas normales. Bueno, venga, si quieres podemos ir al cine. ¿Al cine? ¿Me lo dices en serio? Sí, amor mío. He visto en la cartelera que hay una nueva película del exorcista. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Shorno. Hola, guapérrimos, bienvenidos a un nuevo programa de Nigromantes Literarios, el rincón donde coinciden las almas románticas, los enfermos de aventuras, los adictos al drama, los adoradores de fantasmas y otras tantas tribus lectoras. Este es un lugar peligroso para los que aman la literatura porque nunca dejamos de hacer recomendaciones. Y nadie mejor para ayudarme en este propósito que mi compañero de letras, Naviru Shorno. ¿Estás por ahí? Hola, ¿cómo estás, Saray? Pues muy bien, honey. ¿Qué te cuentas, tejano? Pues nada, estoy genial. Tenía muchísimas ganas ya de hacer un especial sobre King. Y bueno, vamos a analizar uno de sus libros. ¿Qué libro? ¿Qué libro? Vaya libro. Nos vamos a separar un poco porque siempre que analizamos libros son novelas, ¿no? Y hacemos pues que sí, personajes, escenarios. Como esto es un ensayo autobiográfico, pues hemos decidido que bueno, vamos a ir comentando cosas del libro. Un poco random, ¿no? Sí. Y a ver qué sale. A ver qué sale, total. En plan brújula, como hace un poco King cuando escribe sus libros. Me parece una forma perfecta de llevar a cabo este programa. ¿Cómo no? Bueno, siempre que hablamos de King, es inevitable que sonriamos un poquito, porque este señor pues, nos ha regalado obras genuinas que mezclan terrores cotidianos con situaciones impensables. Y creo que cualquiera que haya disfrutado de sus novelas encontrará interesante saber en qué momento personal se encontraba cuando escribió algunas de ellas o qué circunstancias lo condujeron a tomar la senda literaria, ¿no? Como forma de vida. Mientras escribo es un libro muy íntimo, Navi? Sí, tiene partes... Bueno, es que tiene algunas partes que a mí me ha sorprendido por lo sincero que ha sido. O sea, Sí, yo no me sí. hubiera atrevido a tanto como ha hecho él. O sea, me parece algo digno de elogio, ¿no? Desnudarse Sí, de esa manera ante el lector. Y yo casi sentí casi un ejercicio de desintoxicación personal, y no me refiero al tema de las drogas, que luego comentaremos, ¿no? Porque da para mucho, sino a la necesidad de entenderse a sí mismo y a comprender que no hay rutas perfectas, ¿no? Y para mí es importante que un autor de su magnitud sea capaz de expresar esto, porque por norma general solo conocemos el éxito de los escritores, pero no sus tropiezos, ¿no? Y francamente es de los tropiezos de los que solemos extraer los mejores aprendizajes, así que este libro es muy prometedor a ese respecto, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Decir más que nada que me gustaría dedicarle este episodio al grupo de Telegram El Universo King, en el que estamos leyendo de forma cronológica todos los libros de Stephen King. Actualmente estamos en el libro de La Tienda. Yo este no me lo estoy leyendo porque ya me lo he leído y solo repito con los que más me ha gustado, con La Torre Oscura. Pero bueno, pues para todos los componentes del grupo este programa va dedicados.
Y cuando lean este libro, pues les pasaré el enlace de este programa, que creo que será dentro de 1 año y medio, más o menos, porque como vamos cronológicamente. Pero bueno, si quieres podemos hablar un poquito de la biografía, que es lo que hay al inicio del libro, y luego pues ya yo he subrayado cosas en el Kindle y te las puedo comentar y bueno, pues podemos hablar a ver qué nos parece esto que nos dice el rey del terror. Genial. Bueno, de la biografía, puntos que me han sorprendido mucho es con el tema de que él escribió cuando era jovencito, ¿no? Él escribió una historia de humor negro, en la que los profesores eran, digamos, los protagonistas, y le vapulearon tanto, no sé si he dicho bien la palabra, vapulearon. Yo vapuleo, tú vapuleas. Bueno, pues le hicieron tanto eso que al final decidió no volver a escribir más humor negro. Imagínate qué distinto podría ser el King de hoy si todo el mundo le hubiera aplaudido ese escrito, ¿no? Porque claro, se metió un poco con los profesores, ¿no? Y claro, a los profesores pues no les sentaba bien que se rieran de ellos. Pero imagínate qué podría haber pasado si todo el mundo hubiera dicho, ¡hala! Dedícate al humor, ¿sabes? Ya, no sé. Luego, no sé, a mí, por ejemplo, más que eso, lo que me llamó la atención, o sea, yo encontré muy interesante el modo en que acepta la crítica, ¿no? A lo largo de esa parte, cuando habla de todas las novelas que le rechazaron, de todos los cuentos que le iban rechazando y demás, que tenía todo colgado en una pared, incluso, ¿no? Sí. Y yo nunca he entendido que la crítica literaria haya tratado de quitarle valor a las obras de King, ya sea por no encajar en los patrones básicos del género que escribe, por su narrativa o por sus orígenes incluso, ¿no? Y encontré muy satisfactorio ver cómo daba una bofetada sin manos, ¿no? El modo en que defiende se defiende más bien, ¿no? De las voces afiladas, y ahí demuestra su creatividad a tope, ¿no? En este libro encontramos sarcasmo a mares y yo siento profunda debilidad por estas cosas. Creo que muchos de los que critican a King lo hacen fundamentalmente porque es un escritor de éxito y eso despierta envidias y una suerte de ceguera ante lo innegable, ¿no? No han hecho un ejercicio aséptico a la hora de leer sus trabajos y además se han dejado arrastrar por la tendencia a menospreciar el arte de alguien que no les cae bien o que les parece poco agraciado quizá o simplemente porque les molesta que el tipo sea capaz de ganar cantidades ingentes de dinero escribiendo novelas de terror y encima lo hace desde un registro nada pomposo que se sale de estilos asentados en el género. A ver, es que lo mejor de King es que se permite narrar historias sin necesidad de oscurecerlas tanto como lo haría un Edgar Allan Poe o un Bram Stoker o un Lovecraft, porque King puede llegar a dejarte sin respiración usando una frase contundente o ahondando en cuestiones sencillas que no simples, y lo hace sin grandes descripciones, sin recursos victorianos. Ya sé que muchos van a decir, oye, que King a veces se va por peteneras, ¿no? Pero es que lo hace con una narrativa muy ágil. O sea, es difícil que desconectes de una historia suya porque, no sé, puede que una tenga una mayor carga que otra o que la historia en sí te marque más o menos, pero el hecho es que es un tipo con una altísima capacidad creativa y con un modelo de entretenimiento imposible de superar. Me parece que admitir esto, te guste o no King, es un ejercicio normal, o sea, es un ejercicio que atiende a razones, ¿no? Es sensato. A mí me da mucha rabia cuando la gente lo compara con McDonald's. Sí, es que no sé. Más que nada porque tiene muchísimas novelas publicadas a día de hoy. Pero bueno, es que a ver, tiene novelas que están mejores que otras, o sea, eso hay que ser consciente de ello, ¿no? Pero igualmente es que hasta sus peores novelas son entretenidas. O sea, te puede llegar a gustar más o menos la historia, pero no... O sea, libros así que yo diga, me he aburrido un montón, te diría uno o dos. La Casa Negra, que fue la segunda parte que escribió con Peter Straub. Porque, más que nada porque la introducción creo que eran 100 y pico páginas de las que prácticamente no pasa nada. Pero bueno, a partir de que empieza el desarrollo ya el libro ya empieza a ser muy ágil, estilo King, ¿no? Pero por las demás historias, me guste más o me guste menos, creo que todos los libros me han entretenido y no ha habido ninguno que haya pensado, voy a dejar de leerlo, ¿no? Y yo creo que por esto es mi escritor favorito. A mí me gusta mucho. Además, creo que es un autor mal valorado por otros escritores. O sea, cuando yo hablo con escritores que somos autopublicados y demás, todos te dicen, King está sobrevalorado o la narrativa de King es una porquería. Pero es que yo creo que yo no, o sea, discrepo, a mí no me parece que eso sea así, pero es que aparte me parece que King es más un autor
con el que te cuenta historias muy genuinas, ¿no? O sea, ese es el punto, creo yo, de King. Más que ponerte a analizar su narrativa o su estilo al escribir, lo que tienes que analizar son sus historias y lo que trata de contarte a través de ellas. O sea, el modo quizá no sea tan importante en sus novelas. Y repito que a mí me gusta la forma que tiene de escribir King. Porque no siempre espero, pues, eso, no siempre espero un Chambers, ¿sabes? O no siempre espero una Mary Shelley. Sí, y bueno, y luego añadir aquí que, a ver, que nosotros estamos leyendo traducciones, o sea, no estamos eso leyendo también es cierto, sí. su voz 100%, porque claro, a mí me gustaría empezar a leerlo en inglés, porque ya que lo hablo, pero todavía no me atrevo a dar ese salto, ¿no? Y nosotros estamos leyendo una traducción que por muy bien hecha que esté, no va a ser 100% fiel. Porque claro, los idiomas no son iguales, el español y el inglés. Hay palabras que no coinciden, ¿no? Y hay que buscar una expresión diferente o modismos y este tipo de cosas. Entonces también hay que tenerlo en cuenta, porque a mí me pasa igual. Hay gente que me dice, está sobrevalorado, y le digo, ¿lo has leído en español o en inglés? Y me dice, en español, por supuesto. Y digo, bueno, pues que sepas que estás leyendo también una traducción. O sea, no es... Claro. Es un poco para cerrar podcast, más que nada. Pero bueno, también me sorprendió mucho de la parte de la biografía, ¿no? Bueno, los inicios, ¿no? Que a ver, que esto creo que todos los lectores constantes somos conscientes de este hecho, ¿no? De que King se labró su propio camino, o sea, él no tuvo las cosas fáciles, y creo que esto es digno de admirar, ¿no? También ver como una persona, bueno, pues que trabajaba en un lavadero, que vivía en una autocaravana, acaba triunfando publicando libros, ¿no? Y esto es algo grandioso también. Sí, sí, total, muy inspirador, ¿no? O sea, sí, porque no tuvo que pasar como con otros escritores como Poe o que ha sido en post-mortem, ¿no? Pues cuando, sí, qué tristeza, cuando se han hecho ¿verdad? célebres como escritor. Sí, al menos King lo ha conseguido estando con vida. Y con una cantidad de... O sea, siendo muy prolífico, porque luego están los autores que escriben solo un libro, como es el caso de Salinger, y prosperan gracias a un libro. Pero en el caso de King, es que ha demostrado libro tras libro que tiene capacidad para seguir y seguir y seguir, ¿no? Y eso me parece extraordinario. Sí. Y tiene obras tan icónicas. Hay una cosa también que me da un poquito de rabia, que es la gente que dice, ya, pero ya no escribe obras tan guays como It o El Resplandor Y claro, hay que tener en cuenta que las obras recientes que ha escrito pues todavía no se han asentado, no ha pasado el tiempo, pero a lo mejor dentro de 10 o 20 años las obras que ha escrito estos últimos años tendrán la relevancia que merecen. Bueno, ¿y por qué tenemos que esperar siempre que un escritor tire por la misma vía? A lo mejor ese autor necesita explorar otras rutas, ¿no? Como escritor creo que tienes la libertad y la potestad de hacerlo. ¿Y quién se lo puede permitir? Sí, a mí igualmente el King de ahora me gusta muchísimo más que el King clásico, por así decirlo. Creo que tiene una narrativa mucho más rica. Creo que es un poquito más mapa y menos brújula en los últimos libros que ha escrito. Aunque bueno, yo me he quedado en After, los 5 últimos no me los he leído todavía, estoy esperando que se me acumulen más para leerme luego todos del tirón. Pero bueno, el libro pues llega hasta... lo escribió entre 1999 y 2001, creo. Entonces, claro, el libro pues llega hasta ese año. Entonces, digamos que los últimos 23 años pues no están en el libro, no, ni en la parte de la biografía, ni la parte de aprendizaje, porque este libro, Stephen King, da consejos sobre cómo escribir autores. Yo creo que es que qué mejor puede haber que alguien que ha triunfado, que alguien que admiras, te dé consejos sobre cómo escribir novelas. Sí, hombre, está claro. Hombre, a mí Sigue, Navi, porque seguro que vas a llegar a un punto más interesante que lo que iba a decir yo. Bueno, yo ahora lo que tengo aquí, si quieres ya, he ido subrayando partes, ya hemos hecho un poquito una intro un poco de lo que es el libro de King. Yo he subrayado partes y si quieres, pues te las leo. Sí, venga, va, me parece bien. Las comentamos. Tengo algunas que son muy jugosas, algunas me han hecho mucha gracia, como la primera, que sé que tú te vas a quedar un poco, bueno, que me estás leyendo, Iván, David. Pero bueno, es esto, la dedicatoria. Se lo dedico a Amy Tan, que me dijo con palabras sencillas y directas que valía la pena escribirlo. Y es que hace poco me leí la primera novela de Amy Tan, La esposa del dios del fuego. Me pareció una novela maravillosa. O sea, es una escritora china que vive en Estados Unidos. Y bueno, me leí en el club Wabi Sabi que estoy, que leemos solo libros asiáticos, me leí este libro.
Y claro, cuando he descubierto que Stephen King y ella son amigos, ¿sabes? Digo, ¡wow! Pues ya, claro, fuiste directo. Sí, me pareció... Y digo, bueno, esto lo tengo que comentar en el podcast. Creo que tú nunca has leído todavía a Mitán. No, aún no. Tiene de todo sus novelas, ¿eh? Pues venga, otra más para la lista. Siempre estamos aquí apuntando. Y tiene muchas novelas. Yo de momento solo me he leído una. Tengo 3 más apuntadas que me han recomendado. Pero bueno, lo de siempre. Son tantos los libros que... Estoy ya por meter todos los libros como en una tómbola. Y el que salga es el que me leo, ¿sabes? Sí, a ver, oye, pues me parece una buena manera de hacerlo. Porque yo por lo menos en la lista mía a veces miro y digo, ¡guau! No me acordaba ya de este título. Cuando he hecho la vista atrás. Digo, no me acuerdo cuándo lo apunté. Te confieso un secreto. Tengo en mi casa 32 libros físicos comprados sin leer. En mi Kindle tengo 47 libros comprados sin leer, sin contar Kindle Unlimited. Y es que digo, y sigo comprando libros. Bueno, pero esa es una enfermedad muy habitual, ¿no? Y tengo que ponerme en serio un año y al menos leerme todos los libros que tengo comprados. Pero claro, con las lecturas conjuntas, pues se van posponiendo pero bueno. Pero no me arrepiento de nada. No, eso es lo peor de todo. Que no me arrepiento. Oye, pero no sé, a mí con este libro a mí me gustó especialmente que el libro fuera tan humano. Porque, a ver, en principio uno espera encontrar buenos consejos para escritores, ¿no? Y los hay. Pero este es más bien un trabajo que relata su recorrido como autor en puntos determinantes de su vida y quizá haya sido el mejor modo de hacerlo, porque está claro que los procesos creativos se ven marcados por las etapas personales en que se encuentre uno, ¿no? Es algo completamente lógico. Y King lo hace destacando esas 3 fases concretas, ¿no? Los comienzos de la profesión, acentuando pues los rechazos, ¿no? El éxito, o lo que llama a él escribir, que tampoco está exento de fallos y caídas, y una lista de herramientas, que más bien son las recomendaciones, ¿no? Y la forma que tiene de fusionar todo esto con su aprendizaje vital, narrando las circunstancias que lo han convertido en quien es, a mí me pareció una forma única de escribir unas memorias. Y entiendo lo de Amy Tan, porque al final lo que ella ha hecho es decirle, sé tú. O sea, escríbelo con honestidad. Y me ha parecido que se refiere un poco a eso, ¿no? No tanto por la sencillez, sino la sencillez de lo sencillo que eres tú, al ser tú, no al ser Stephen King el escritor. Y creo que ha sido acertado. Me ha parecido eso un buen consejo. Yo es la segunda vez que lo leo también, lo leí hace unos años y lo he vuelto a releer ahora para este programa. Y claro, la primera vez que lo leí todavía no había autopublicado nada, ¿no? Ahora tengo ya 2 novelas autopublicadas y claro, esta segunda lectura ha sido muchísimo más enriquecedora que la primera. Y por ejemplo, esta es la siguiente frase que te quiero comentar que he subrayado, es: el corrector siempre tiene la razón. Que claro, yo en mis libros pues pago a una persona para que me los corrija, ¿no? Luego el corrector te dice, claro, en los errores ortográficos sí, no tienes otra, ¿no? Pero claro, en algunas sugerencias de estilo son sugerencias, ¿no? Y siempre te dicen, bueno, tú eres el que decides. Entonces, claro, tú como escritor muchas veces cuando te cambian algo que te gusta mucho... Somos muy vanidosos los escritores. Sí. Entonces, claro, yo hay muchas veces he pecado de no, esto me gusta como está escrito porque yo soy el escritor y yo tengo la última palabra. Y punto. Pero claro, luego lo lee, claro, luego sale al mercado, te lo lee la gente y cuando muchas veces diferentes lectores te subrayan lo mismo que el corrector te comentó en su momento, pero tú no quisiste hacerle caso. Entonces esta frase que dice que el corrector siempre tiene la razón me parece sublime, porque es que es la verdad. O sea, nosotros somos unos cuentahistorias, pero el corrector es la persona que se dedica profesionalmente a ello. O sea, ella no cuenta historias, ella las corrige, ¿no? Entonces es muy importante escuchar al corrector. Es un poco como que el cliente siempre tiene la razón, ¿vale? O sea, sí que hay matices que, bueno, pero bueno, en líneas generales, si quieres que el cliente sigue trayéndote dinero, tienes que darle la razón. Entonces, en este sentido, también el corrector siempre tiene la razón, porque es el profesional que sabe mucho más de esto que tú, aunque sea tu historia. ¿Tú crees que gente como, pues no sé, como Robert Chambers mismo, ¿no? Robert William Chambers o Poe
o Byron, o tenían correctores? Buena pregunta, y quizás no correctores como tal, pero quizás sí que tenían algún amigo, ¿sabes? O persona cercana. Sí, otros escritores, o otros probablemente, escritores, ¿no? que a los que antes de publicar le decían, pues léetelo. Por ejemplo, Charles Dickens, cuando él escribía sus novelas, él las publicaba cada capítulo lo publicaba en un magazine, ¿no? Sí. Entonces, claro, antes de publicarlos, Tenías la opinión de gente. yo creo que necesitaba la opinión de alguna persona persona cercana, más que nada por tema de faltas de ortografía o, ¿sabes? A ver si voy a meter la pata en la historia, ¿no? Entonces, yo, aunque no creo que quizás no tuvieran el corrector ortotipográfico como tal, pero sí que tenían lectores cero que les iban un poco orientando, les subrayaban un poquito, oye, mira, no, esto... aparte que también, pues, por ejemplo, en la época de Mary Shelley, Polidori y todos estos, pues era una etapa muy bohemia en la que tú como escritor compartías experiencias físicas incluso, ¿no? Con otros escritores. Tú te ibas a la montaña a escribir con esos escritores y compartías no solo consejos, sino perspectivas del mundo, y era todo como mucho más vivido, ¿no? Entonces era más fácil que también un autor con el que tenías una extrema confianza de pronto te dijera, tú pondrías esto así, pero te aseguro que fulanito lo pondría así. Y eso a mí me parece muy interesante desde la perspectiva psicológica, ¿no? Porque los autores hoy en día tenemos otras fórmulas de hacernos comerciales, pero en esa época no. O sea, hoy en día, pues lo que tú dices, trabajas con un corrector que está a lo mejor metido en una editorial de lleno, o alguien que tiene un amplio camino, ¿no? Un amplio recorrido en todo esto de vender libros, y siempre te va a favorecer en el sentido comercial. Pero a lo mejor en la época de Mary Shelley y todo esto, lo que primaba era lo puro que eras tú como escritor, o si eras capaz de expresar lo que necesitabas expresar. Entonces creo que sí que ha habido una evolución a la hora de crear narrativa, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y ahora con el tema de... No sé si has leído el tema de lo que está pasando con las inteligencias artificiales, que se están presentando a concursos. O sea, gente que no escribe presenta a concurso textos que una inteligencia artificial ha escrito, y ya ha habido algunos casos en los que ha ganado. Y bueno, esto ya me parece Vamos a entrar ahora en una dinámica. O sea, bueno, van a ver... es como un poco como lo del intrusismo laboral con los músicos mismos, ¿no? Que algunos pero claro, sido... si los jueces no tienen forma de diferenciar si el texto... Claro, una novela es mucho más larga que un relato corto, ¿no? Por ejemplo. Pero claro, si los jueces no son capaces de distinguir si el texto ha sido escrito por una mano o una inteligencia artificial... Quizá, o sea, es que vienen tiempos de ciencia ficción. Pero eso viene a determinar que ya no importa tanto. Era un poco a lo que yo quería llegar, ¿no? Ya no es tan importante la profundidad o la pasión del texto. Y la firma real de un autor, es decir, el estilo, ¿no? Porque tú lees a Mary Shelley y es muy diferente a Bram Stoker, o es muy diferente a, ¿sabes?, a otros autores de su generación. Y sin embargo, a día de hoy, pues, un libro es comercial o no lo es. Y es más difícil identificar la pluma de alguien. Por supuesto, hay gente que es muy excelsa escribiendo, ¿no? Eso no estoy poniéndolo en duda. Pero sí que, claro, con el tema de lo de los correctores, si un corrector tiene un estilo muy definido, siempre va a corregir o va a hacer sugerencias muy parecidas en todos los libros que corrija, aunque sean de autores diferentes. Esto es un debate interesante esto. Sí, esto es una gran verdad, porque claro, cada autor tiene su propio estilo. Pero cada corrector también tiene su propio estilo. Y aquí es donde... Claro, si siempre trabajas con el mismo corrector, bueno, pues tu estilo no se va a ver muy modificado. Pero claro, si en cada libro contratas a un corrector diferente, tu estilo va a estar un poquito diferente, sí, ¿no? Pero es como lo de los dobladores, ¿no? Los dobladores en cine o en series. Sí, también, lo mismo. Cada es el mismo actor tiene como una esencia identitaria, ¿no? Y cuando estás viendo una película y le cambian la voz a ese actor que tú has visto durante decenas de películas con una voz característica, y es como que ya no estás viendo al mismo actor, ¿no?
Sí. Y esto puede ser algo parecido, pero bueno, nos estamos yendo del tema una barbaridad. Sí, porque ahora te iba a hablar yo del doblador de Rob De Niro, el de Avocato. Sí. Porque él no habla así en la vida real. No, ¿sabes? es un personaje, ¿no? Pero es curioso esto, ¿no? Y además, de hecho, tú ya identificas al doblador, aunque esté interpretando a otro personaje. A otro personaje, sí. Tiene un color que siempre te va a recordar a Robert De Niro, ¿no? Ese es un poco el tema. Pero bueno, esperemos que no sea así. Evidentemente, un corrector es una herramienta. Disfrutar del trabajo de un corrector es disfrutar de facilidades que no había antaño en el mundo de la literatura y que son cosas que nos acercan al público, evidentemente. No creo que se me malinterprete. Bueno, te leo 2 frases más que tengo subrayadas y van un poco por el mismo camino. Una es: escribir una historia es contársela a uno mismo. Cuando reescribes, lo principal es quitar todo lo que no sea historia. Y la segunda es: Gold dijo otra cosa interesante, que hay que escribir con la puerta cerrada y reescribir con la puerta abierta. Oh, esa es muy acertada, ¿eh? Yo creo que estos 2 consejos de King son esenciales. Bueno, muchas veces aquí en el podcast lo hemos dicho, que cuando una persona escribe su novela por primera vez, es muy importante que antes de publicarla la lean lectores cero. Y que le den su opinión, de ahí con la puerta abierta, porque a lo mejor la idea o la historia que tienes tú en la cabeza no representa lo que tú has escrito, ¿sabes? Pero por supuesto, además que cada uno tiene como sus movidas mentales y cuando estás escribiendo tú estás súper metido en una historia y de pronto la lee alguien de fuera y dice, bueno, pero ¿a dónde querías llegar con esto? O sea, ¿qué se supone que tengo que interpretar con esto? Y tú, pero si está clarísimo, por esto y por esto, ¿no? Pero sí, ese diálogo con un lector, entre comillas, porque no va a ser nunca como un lector ajeno a ti, porque ese lector es tu amigo y siempre va a ser más benévolo, o quizá no, a lo mejor cuentas con un amigo que es muy, muy ácido, ¿no? Y tú agradeces que sea así de ácido. Pero sí, es cierto. Yo, por ejemplo, entiendo que debe ser así, ¿no? Tú debes escribir en tu mundo cerrado, ¿no? O sea, es decir, dejarte fluir ahí y luego cuando vas a reescribir, pues tienes que tener una apertura, ¿no? Tu obra la va a leer otro, la va a disfrutar otro, entonces tú tienes que contar con eso. Si quieres ser un escritor de éxito, pues si escribes únicamente para ti, sigue haciéndolo así, ¿no? Claro, exacto, pero si quieres que tu libro lo lea más gente, tienes que tener en cuenta... Sí, tienes que abrirte, eso está claro. Pero lo que pasa es que a veces es complicado porque es como una apertura de venas, ¿no? Ahí. Sí, bueno, al principio da miedo. O sea, yo la primera vez... Yo he estado muchos años escribiendo, pero nunca lo compartía con nadie porque me da un poco vergüenza, porque tiene parte de ti, ¿no? De claro, tu forma de ser, tu corazón, tu alma, ¿no? O sea, al final un escritor escribe sobre lo que conoce. Y muchas veces son cosas relacionadas con su vida, con sus allegados, ¿no? Y siempre da un poco de miedo y que personas que no te conocen o que te conocen muy bien y van a identificar lo que hay en el texto con tu vida. Pero bueno, es un paso que hay que salir de la zona de confort siempre si quieres prosperar, evidentemente, ¿no? Incluso evolucionar como autor, porque... También. Si quieres crecer y cada vez demostrar que tienes mayor y mayor capacidad o desarrollarla, mejor dicho, tienes que hacer ese ejercicio de exposición. Si no, no hay. Bueno, te traigo ahora una de las partes del libro más crudas. ¿Sí? Y bueno, Stephen King nos dice: poco tiempo después, mi mujer llegó a la conclusión de que no saldría solo de aquella espiral descendente e intervino. Dudo que fuera fácil, porque yo ya estaba muy lejos de cualquier sensatez, pero lo consiguió. Montó un grupo de intervención formado por parientes y amigos, y fue obsequiado con una especie de "esa es su vida en el infierno". El primer paso que dio Tavi fue vaciar en la alfombra una bolsa de basura llena de cosas del despacho: latas de cerveza, colillas, cocaína en botellitas de gramo, más cocaína en bolsitas, cucharitas para coca manchadas de mocos y sangre seca, Valium, Xanax, frascos de jarabe para la tos, botellas de Lexis bucal. Aproximadamente un año antes, al observar la rapidez con que desaparecían del lavabo auténticos botellones de Listerine, me preguntó Tavi si me lo bebía. Mi respuesta, imbuida de altivez y superioridad, fue cómo iba a bebérmelo. Y era verdad, prefería beberme el escope, que era más agradable porque sabía un poco a menta. Tras esta reunión, yo regateé, que es lo que hacen los adictos. Estuve encantador, como todos los adictos, y conseguí 2 semanas más para pensármelo.
Wow. Es que yo me imagino la situación, imagínate, o sea, eres un escritor que vende millones, que tiene la cuenta a rebosar de ceros, pero que eres un esclavo de tus adicciones, sí. De tus adicciones, ¿no? Y que tu mujer, tus hijos, tus mejores amigos, tus personas más allegadas se hagan una especie, se sienten alrededor tuyo y delante tuyo pongan todo eso que ha descrito, o sea, imagínate qué vergüenza cuando tienes que enfrentarte a la realidad, o sea, no sé, por eso te digo al principio del programa, ¿no? Que me parece tan valiente que Stephen King diga esto tal como fue, porque es que fue así, no creo que o sea, fue así. Me es tan fácil imaginarme. Eso no está adornado, eso es tal cual, porque además, sí. Me parece valiente. Sí. Es que la parte que habla de sus adicciones es tremenda, ¿no? Sobre todo porque él destaca algo que me pareció muy positivo, y es que no se amparó en eso que suelen decir los adictos que se dedican a las artes, que bajo el efecto de las drogas es más productivo, que la creatividad llega al máximo nivel. De hecho, él sostiene que la necesidad de justificar el consumo es el signo inequívoco de que se es un adicto, ¿no? Y que no tiene nada que ver con ser más o menos capaz, ¿no? King deja muy claro que ninguna sustancia determinó su trabajo. Y bueno, a la vista está que su trayectoria después de dejar las drogas no se ha visto afectada en absoluto, ¿no? Para nada. Por lo que le debe bastante más a su disciplina como escritor que a cualquier otra cosa. Y creo que el tema de las adicciones tiene mucho que ver con las carencias de su pasado. Muchísimas carencias, porque si uno se detiene a analizar cómo fue su infancia, la precariedad en la que vivió hasta buena parte de su juventud, ya estando casado, tú dices, contra, es que era normal que en algún punto él se refugiara de todo eso, ¿no? Toda esa insatisfacción, de todos los rechazos que él sufrió, tenían que salir por algún lado, ¿no? Está claro. Sí. Y mira, acabo de caer una frase que me gustó mucho, porque también en el libro nos dice, si quieres ser un escritor de éxito, no te divorcies nunca. Y claro, esto yo me quedé pensando, digo, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver? Porque ella es su estabilidad. Exacto, o sea, cuando estás con la misma pareja toda tu vida, tienes estabilidad en todos los sentidos, emocional. Cuando una persona, digamos, ¿quién no tiene amigos, ¿no? Porque se han divorciado o tenían pareja, ¿no? Y luego ha habido un momento loco, de locura máxima. Claro, a un escritor, ¿sabes? Necesita metodología para poder escribir. Si te pones todo el día de parranda, poco vas a escribir, ¿no? Ya. Entonces me parece un muy buen consejo. Por supuesto, a ver, si estás infeliz y de esto, pues hay que divorciarse, por supuesto, ¿no? Pero si eres feliz, o sea, es que vengo un poco de la nueva era esta, ¿no? De que, estar toda la vida con la misma persona, qué pereza y todo esto. Para nada, yo creo que tiene cosas más bonitas que negativas. Claro. El hecho de poder refugiarte en otra persona y que en el caso de King, él tuvo también mucha suerte de que su pareja entendió la situación y quiso... Sí, porque otra persona, y teniendo hijos incluso, hubiera dicho, no, yo voy a alejar a mis hijos de este entorno. Esto no quiero que mis hijos por cuestiones de sensatez pura, ¿no? Porque es peligroso. Pero su amor fue mucho más allá, ¿no? Sí, bueno, la reunión esa fue como una especie de ultimátum, porque el propio King lo dice, que ya le había dicho ella varias veces, pero... Y eso ya fue como un ultimato de, mira, esto es lo que hay. Si no quieres dejar todas tus adicciones, cojo a los niños y me voy por la puerta. Es que esa es la representación real de que hay un problema. Normalmente se hace con los adictos para eso mismo, para que sean conscientes de que hay un problema. Porque normalmente cuando una persona con la que tú vives todos los días te dice lo que estás haciendo mal, tú lo entiendes como una queja más de esta persona, ¿no? Pero en ese instante él hizo un ejercicio autocrítico. Normalmente ver a un grupo grande de personas a las que tú respetas y quieres señalando lo mismo es un poco como lo que hablábamos de las correcciones del libro. Sí, es ¿no? Un tortazo. Cuando todo el mundo te dice lo mismo, señala lo mismo, el que está equivocado eres tú. Y en ese sentido, pues, fíjate, a lo mejor él no se ha dado cuenta de ese símil, pero es un poco lo que sucedió con su vida también, ¿no?
El corrector siempre tiene la razón. Y en este caso, pues todos los demás. La mayoría de tus seres queridos tienen la razón. Bueno, te traigo otra cosa que he subrayado, que bueno, esta es una verdad, ¿no? Si quieres ser escritor, lo primero es hacer 2 cosas: leer mucho y escribir mucho. No conozco ninguna manera de saltárselas. No he visto ningún atajo. Yo soy un lector lento, pero con una media anual de 70 u 80 libros, casi todos de narrativa. Como yo, más o menos. Sí, te voy a decir. Bueno, yo soy un lector rápido y por eso leo unos poquitos más. Pero bueno, no deja de ser curioso, porque ya en varias entrevistas ya que hemos hecho, más de un escritor ha dicho que no suele leer mucho por X motivo, ¿no? Por falta de tiempo. Por falta de tiempo, ¿no? O por lo que sea. Pero es que también conozco mucha gente de autopublicados que pues me dicen, no, yo no suelo leer, ¿para qué? Uy, no. Y claro, es importante en esta profesión. Stephen King, de hecho, él dice que él lee 4 horas al día y escribe 4, o sea, como una jornada laboral. Sí, para él forma parte de su proceso. Sí. Y bueno, yo creo que es tan importante leer si quieres escribir. Es que eso te genera apertura mental. Solo por eso ya es un ejercicio dentro de la escritura, ¿sabes? Porque el hecho de tener otro punto de vista sobre algo, sobre estar leyéndote una historia y volar con la mente, ya te ayuda a despejarte incluso de lo que tú estás escribiendo. Porque a veces estamos como muy metidos en lo que estamos haciendo y cuanto más cerrado estás, más bloqueos surgen. Sí. Es curioso esto, ¿no? Cuanta más libertad le das tú a la mente, más fácil es salir de los baches como escritor. Y a mí me parece también un error, y esto lo digo también como cada uno que haga lo que quiera, ¿no? No, sí, claro, por supuesto. A mí me parece que un escritor debe leer. Y tenerlo como una actividad afianzada, es decir, no como algo que hace por temporada, sino debe ser algo diario. Sí, exacto. Yo leo todos los días y bueno, todos los días, porque es que el día que no tengo tiempo para leer, a menos sé que cuando me voy a dormir, mientras mi pareja se pone sus cremas, se lava los dientes y todo eso, digo, tengo 10 minutos mínimos para leer, o sea, eso tiene. Claro. Aunque, ¿sabes? No haya podido leer nada durante todo el día, esos 10 minutos a mí no me los quita nadie. No, entonces, es que, no sé, aparte que es muy liberador también. Porque es una forma de salir de la rutina, ¿no? Sí, y sobre todo Mira, eso también es curioso porque hay mucha gente que me dice que yo nunca tengo nada de estrés y que cómo lo hago. Y muchas veces digo, sí, cuando leo, no pienso. O sea, claro. ¿Sabes? Pienso en lo que leo, pero detengo mi vida, detengo mis pensamientos. Entonces, claro, la gente que no lee y vive tan estresada, está todo el rato ahí con el run y dándole vueltas. Léete un libro y sal de tu vida por un rato y ponte en los pies de otra persona y viaja, ¿no? Y yo creo que... Y de hecho, la mayoría de personas que conozco que leen son personas más felices y menos estresantes que personas que no leen. Esto es muy curioso. No, y aparte de esto es que esa disciplina que requiere... pues disciplina, llámalo también compromiso, ¿vale? Con la lectura. Sí. Eso te ayuda a mantener a raya otras emociones que te pueden acosar a diario, ¿no? Como la frustración o la ansiedad. Creo que son cosas que puedes controlar cuando tú tienes tu mente más activa, saliendo de quién eres tú. Por eso de que tú decías de que sal de tu vida un poco, ¿no? y lee un libro. Es que eso te permite vivir en otro zapato un rato, ¿sabes? Y descansar de ti mismo, que al final parece que no, pero en una sociedad como la que vivimos a día de hoy, pues el ritmo de vida que tenemos y demás, es algo que se agradece. Sí. Hay gente que necesita dar puñetazos a un saco de boxeo y otros que, bueno, pues que obtienen mayor beneficio intelectual cuando leen o cuando ven una película o cuando ven una serie. A mí por lo menos me parece algo muy enriquecedor. Y yo no consigo mi vida sin poder leer. No, yo igual. Y te ayuda a ampliar, pues bueno, tu vista panorámica de la vida. Y cuando conectas con otros personajes o cosas que relacionadas un poco con tu vida, ¿no? Todo esto, al final, pues te enriquece mucho como persona. Pues bueno, la siguiente frase... Tenías razón, lo siento, pero sí. Todo. La siguiente frase que tengo, a ver qué te parece. Cada libro que se elige tiene una o varias cosas que enseñar. Y a menudo los libros malos contienen más lecciones que los buenos. Sí,
del todo. Esto me parece una verdad como un templo porque, claro, yo estoy en muchas lecturas conjuntas y muchos grupos y muchas veces leemos, bueno, pues van por sorteo libros o libros de autopublicado, o cuando estábamos nosotros dos en el Club Kindle de Amazon que teníamos en Facebook, que algunos de los libros que nos hemos leído, pues, narrativa, historia, faltas de ortografía, maquetación, estilo, o sea, eran libros que decía, madre mía, ¿qué estoy leyendo? Pero es que Stephen King tiene mucha razón porque de los libros malos se aprende mucho más, o sea, cómo no hacer las cosas, o yo qué sé, o cuando ves una historia que ves que está tan mal estructurada y identificas el porqué, o sea, identificas, mira, esto que está aquí no tendría que ser así, eso te va a ayudar mucho como escritor. Claro. Entonces, yo muchas veces, por ejemplo, cuando hay gente que me dice, no, yo me he salido de esta lectura porque no me gusta el libro o el libro está muy mal escrito. Tú estás aprendiendo ahí, claro. Yo me la acabo leyendo, digo, yo lo he empezado, yo lo acabo. Yo también. Puede que no me guste el libro, pero bueno, al final algo vas a sacar de provecho de esa lectura mala, pésima o como quieras llamarla. Pero claro, pero esto es como cuando tú coges a un niño y para enseñarle la peligrosidad de algo le pones de ejemplo al muñeco, ¿no? Coges al muñeco, lo pones a, pues no sé, a chupar algo del suelo que no debe y el muñequito se muere. Entonces el niño sabe que no debe chuparlo del suelo. Pues esto es un poco lo mismo. Tú cuando estás leyéndote un mal libro, sabes lo que no vas a hacer en tu próxima novela. Y eso parece que no, pero es una grandísima ventaja. Sí. De cara a no cometer, o sea, imagínate, vale, esto ya sé que no lo debo hacer. Ya tengo menos cosas de las que preocuparme a la hora de enfrentarme a un nuevo libro, ¿no? Yo también soy de las que empieza un libro y lo tengo que terminar. Me parezca tedioso. Yo por cabezonería, más que nada también. Y porque siempre digo que uno no puede criticar algo si no tiene conciencia total de lo que va a criticar. Y cuando se trata de analizar libros, pues tú tienes que leerte el libro completo, ¿no? A mí no me vale eso de no pude con el libro, me pareció aburridísimo y no pude continuarlo. Y fíjate, gente como Borges, por ejemplo, te dicen que si un libro no te entusiasma, que pares y leas otro. Sabes que la literatura se hizo con otras intenciones, ¿no? No de tener a una persona aburrida delante de un libro. Pero yo discrepo en cierto sentido, porque pienso igual que King, ¿no? O sea, un libro malo te puede dar una lección valiosísima. Y a veces hay grandes sorpresas. O sea, eso también. Y empiezas un libro y tú ¡puf! Y cuando empieza el desarrollo, o sea, acabas maravillado con el libro. Sabes que nunca se sabe cómo puede terminar un libro, ¿no? Y esto me parece también algo. Por ejemplo, no sé, Una corte de rosas y espinas. Me leí el primer libro y no me gustó prácticamente nada. Y bueno, estaba en lectura conjunta, nos leímos el segundo y el segundo me pareció una maravilla. Si yo me hubiera rendido, nunca hubiera lo que tú hubieras perdido, ¿no? Exacto, y el segundo libro me pareció una maravilla. O sea, un libro muy bueno en muchos sentidos. Y bueno, es que hasta en la narrativa se notaba que la autora pues tenía más tablas, ¿no? Sí. Y entonces, claro, a veces hay que perseverar un poco. Pero igual que también, a veces también tenemos prejuicios ante un género, por ejemplo, o ya directamente ves la portada y dices, ay, no, sabes que no, ¿sabes? Pero cuando te pones a leerlo, de pronto dices, uy, pues yo tenía, no sé, había subestimado a este autor o la historia a priori no me parecía nada interesante y luego me llevé una gratísima sorpresa, así que a veces hay que salir un poquito de la zona de confort, ¿eh? Todo es posible con los libros. Sí, desde luego. Bueno, vamos con la siguiente nota que tengo subrayada. Stephen King nos cuenta, de niño, cuando leía a Ray Bradbury, escribía como él. Todo era verde y maravilloso, todo visto por una lente manchada por el aceite de la nostalgia. Cuando leía a James M. Cairn, me salía todo escueto, entrecortado y duro. Cuando leía a Lovecraft, mi prosa se volvía voluptuosa y bizantina. Esto me parece... A ver, sí que es cierto que al final cada uno crea su propio estilo, pero yo veo algo bonito, ¿sabes? Como una esponja. A medida que vas leyendo otros autores, vas absorbiendo algunas cosillas de ellos, ¿no? Y yo creo que eso acaba enriqueciendo tu estilo, ¿no?
Y sí que hay autores pues que opinan todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Megan Maxwell, ella nos comentó que a ella no le gusta leer mucho cuando está escribiendo por esto mismo, porque ella no quiere verse influenciada por otros autores a la hora de escribir historias. Y, por ejemplo, Stephen King es todo lo contrario. Yo opino como Stephen King. Yo creo que es enriquecedor. Al final no se trata de emular o copiar, ¿no? Se trata un poco de, bueno, pues eso, ¿no? Yo cojo esto que me gusta tuyo, lo incorporo a mi estilo, que la mayoría de veces creo que tú no lo haces de forma consciente, ¿no? O sea, no eres consciente de, ay, esta frase me ha quedado muy, muy poe, ¿sabes? Por así decirlo. Yo creo que es algo más innato de tu ser. No sé qué piensas tú. A mí me parece que también depende mucho del registro que estés leyendo y de qué registro escribas tú como autor. Porque sí, a lo mejor si te dedicas al género del romance, como es el caso de Megan, quizás sí es más fácil tomar ideas y trasladarlas a tu obra, porque en el romance hay como X situaciones, ¿no? Que se pueden variar dependiendo del resto de la historia, pero por normas generales o chico o chica se quieren, o chico se quieren, chica se quieren y acaban bien, mal, regular. Sí, claro, no, ¿sabes? No Entonces, hay muchas más fórmulas. Claro, pero a lo mejor en el género que escribe King, que le permite un poco irse más por, ¿sabes? Ramificar más. Sí que ahí puedes leer a otros autores del mismo registro que no... Es más difícil que coincidas, ¿no? En algo que estás leyendo. Así que creo que es un poco 50-50, ¿eh? Depende del tipo de autor que seas, del tipo de literatura que consumas. Sí, a ver, no me había parado a mirarlo desde esta perspectiva. Sí que es verdad que también depende mucho del género que uno escriba, porque sí que es verdad que, por ejemplo, la novela de romance o la novela negra pura y dura, claro, son, digamos, más cuadradas que sí, la novela de terror, la ciencia ficción o la fantasía, que bueno, que es infinito, ¿no? Las fórmulas que puedes utilizar a la hora de escribir. Así que muy bien, me has hecho cambiar de... Me has hecho cambiar de opinión, Sarai. Me siento muy poderosa en este momento. No, pero sí que creo que es un poco eso, porque hay registros, como yo, por ejemplo, que cada vez que leo algún trabajo en según qué género, ¿vale? Tampoco no quiero decir que siempre sucede, pero sí, es verdad, claro, que es algo frecuente. O sea, yo ya más o menos me adelanto a lo que estoy leyendo, y en otros, en cambio, soy incapaz de presagiar nada, ¿no? Así que como autora, yo que me dedico al terror, un poco a lo oscuro y tal, pues quizás me cuesta más tomar ideas de otros y tener un accidente en ese sentido, ¿no? De trasladar lo que estoy leyendo de forma accidental. Pero cuando escribes romance, puede que sea más fácil caer en ese tipo de cosas, ¿no? Sí. A mí lo de King me parece, entre comillas, lógico también, sobre todo en los inicios de la profesión. Si tú todavía eres un autor inexperto, lo normal es que acabes absorbiendo elementos y recursos de autores que estás leyendo en ese momento, ¿no? Pero bueno, no sé, me parece maravilloso que haya pasado por todas esas fases: Ray Bradbury, Crime y Lovecraft, ¿no? ¿Has dicho? Sí, ya nombraba tres. Me parece tres mezclas, son unas mezclas completamente distintas. Son tan diferentes entre sí. Sí, porque Ray Bradbury es a Lovecraft, qué sé yo, lo que una taza a una chimenea, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Pero es interesante ver la mezcla de elementos con los que se ha desarrollado King, ¿no? Como escritor. Bueno, pues bueno, vamos a la siguiente. Que, a ver, aquí, bueno, sé que has salido un poco de la zona de confort, pero bueno, quizá tienes que escucharlo de Papi King para hacerle más caso. La mezcla de estilos es un escalón necesario en el desarrollo de uno propio, pero no se produce en el vacío. Hay que leer de todo. Sí, bueno, yo estoy haciendo ese ejercicio. Sí. Por eso te digo, no, que sí, que últimamente sí que... Y de hecho, me veo a veces meses enteros en los que no leo nada de terror y siento como que está muriendo algo de mí cuando lo hago, pero lo hago. O sea, que yo jamás pensé que iba a estar leyéndome comedias románticas o libros históricos. Lo mío era terror puro y duro, y de hecho
Sí, Y sí. como mucho ciencia ficción Sí, con la toques ciencia, de terror. sí, la ciencia ficción me gusta, pero tiene que tener un toque como serio. Distopía Sí, o algo así. Vale. sí, grosso, ¿no? Y duro para un personaje, demoledor. Pero es cierto que se aprende muchísimo, ¿eh? Y a veces disfrutas una barbaridad de un libro que de pronto no es un género de los que más disfrutas habitualmente. Pero sí, yo en los últimos 2 años, con el tema del club de lectura, he ido abriendo la mente y sí, muchas veces he dicho, ¿ves? ¿Para qué me dedico a leer esto? Si es que yo sé que esto no me va a gustar. Pero otras veces me ha dado el libro en toda la cara. Claro, te has Oye, sorprendido de sí, wow. claro que sí. Y además, ahora tengo la mente abierta a leer sobre todo clásicos de autores que igual no hubiera elegido tampoco por mí misma. Y me he llevado unas sorpresas grandiosas. Ha sido maravillosa la experiencia de estar descubriendo gente nueva. Así que sí, le doy la razón aquí, en ese sentido. Otra cosa es que yo deseara ponerlo o no en marcha, pero sí, por supuesto. Además, a mí, los libros de comedia no eran lo mío hasta que me leí el tuyo. ¿Sabes? Y cuando me leí el tuyo me llevé una sorpresa muy buena, ¿sabes? Entonces, pues sí, uno tiene que... Oye, aprendo de la lección. Bueno, vamos con la siguiente. Yo me siento 100% identificado con la siguiente. Okay. Stephen King nos narra. Supongo que me llamó la atención por lo lejos que queda de mi experiencia personal, en la que el flujo creativo puede verse interrumpido en cualquier momento por mi mujer, informándome de que se ha atascado el váter, a ver si lo arreglo, o por una llamada de la oficina diciéndome que corro el peligro inminente de faltar a otra cita con el dentista. Aquí hace referencia porque Stephen King nos habla de que, bueno, hay escritores pues que se aíslan totalmente 100%, ¿no? Y mientras escriben están totalmente en silencio, ¿no? Y él nos narra que, bueno, que en cualquier momento su mujer puede aparecer por la puerta y decirle... Bueno, y esto es lo que me pasa a mí, o sea, mi pareja trabaja en casa, yo no le puedo interrumpir nunca cuando esté trabajando, pero cuando yo estoy escribiendo, Navi, la comida que hay para comer, Navi, la lavadora, Navi, hay que sacar, ¿sabes? Y claro, yo al principio me irritaba muchísimo, porque claro, yo necesito unos 10-15 minutos para entrar profundamente en la obra, pero bueno, es que ahora soy capaz de dejar lo que estoy haciendo, hacer el encargo para que me deje tranquilo un rato más. Y luego cuando vuelvo tengo la capacidad de reconectar en donde estaba, ¿no? Y yo creo que esto, ¿sabes? Lo que al principio me irritaba, como que me ha entrenado para... Sí, estoy de acuerdo en eso. Al principio yo por lo menos a mí me costaba, si me sacabas de lo que estaba haciendo, yo ya desconectaba radicalmente de la actividad. Pero a medida que uno ha ido aprendiendo también a escribir y se ve la situación de que, oye, no puedes dejar la vida de lado porque a día de hoy pues no podemos dedicarnos exclusivamente a escribir, tenemos que compaginarlo con otras actividades. Con las personas con las que convives, por ejemplo. No solamente eso, sino incluso con otros trabajos en los que tú mentalmente pues no puedes dejar de dedicarte al trabajo en el que estás para ponerte a crear. Si te viene una idea, no puedes dejar de hacerlo para escribir, ¿no? Entonces eso te entrena, como tú dices, ¿no? De alguna forma aprendes a utilizar mejor el tiempo, vas directo a lo que quieres hacer y no das tantos rodeos. A mí por lo menos me ha proporcionado mucha claridad. Yo antes era más dispersa escribiendo y de pronto me iba por una senda totalmente distinta a la que debía, ¿no? Porque como tampoco soy muy dada a esquematizar los libros, pues yo me dejo llevar muchísimo. Y claro, si a eso le añadimos el hecho de que a lo mejor no estoy concentrada, pues te puedes imaginar. Pero sí que con los años he notado que ya tengo como una predisposición a centrarme en lo que estoy haciendo. Y ya da igual, sí que necesito mi silencio y mi sitio y demás, pero no me irrita tanto que me interrumpan. Antes sí. No, a ver, es normal. Yo, por ejemplo, yo antes, al menos con mi primera novela, siempre escribía de noche. O sea, era el momento que yo creía que estaba más inspirado. Y ahora escribo a cualquier hora del día que pueda y me lo permitan en casa. O sea, ahora tengo esa capacidad, ¿no? Da igual que sean las 7 de la mañana, las 10 de la mañana, las 4 de la tarde, que ahora mismo es sentarme y sé lo que tengo que hacer. Pues mira, otro consejo de King. Interesante. Bueno, ahora tengo ya solo 2 más, ¿vale? ¿Sí? Este es como cierra el libro.
Y también que me parece poético la manera en que cierra este ensayo autobiográfico. Y es que King nos dice, escribir es mágico. Es en la misma medida que cualquier otra arte de creación. El agua de la vida. El agua es gratis, con que bebe. Bebe y sacia tu sed. Me parece una bonita forma de cerrar el libro. Sí. Y sobre todo bueno, esta comparativa, ¿no? El agua es gratis, no es un elemento. Bueno, el agua como símbolo en la narrativa, pues siempre son. Es así como el cambio, ¿no? El fluir de la vida, ¿no? La evolución. Y bueno, su consejo mayor, o sea, bebe y sacia tu sed. O sea, como diciéndonos, escribe y lee. O sea, conozco mucha gente que dice, yo quiero escribir, pero nunca encuentro el momento. O lo tienen ahí como un sueño lejano, ¿sabes? Muchas personas, me gustaría escribir un libro. Y pasan 5 años y sigue diciendo, a mí me gustaría escribir un libro. Y sí, es una especie de como de pánico que te frena, ¿no? A la hora de hacer ciertas cosas. Y lo único que tiene que hacer es sentarse y ponerse a escribir. O sea, nada más. Es así de simple, ¿no? Sí, nos bloqueamos más de la cuenta, ¿no? Por norma general. Sí, hombre, claro, a ver, luego está el tema del bloqueo o está el tema que lo que escribas pues no cumpla tus expectativas, pero bueno, si no te sientas... Pero el camino se hace andando, ¿no? Dicen. Exacto, el camino se hace andando. Si no te metes de lleno en... dicen que para hacer una tortilla hay que romper un par de huevos, ¿no? Mínimo. Pues esto es lo mismo. Tendrás que equivocarte muchas veces hasta llegar a un punto en el que tú te sientas satisfecho con lo que estás haciendo. No sé cuándo va a llegar ese momento, también tengo que decirlo, pero es importante ponerte a ello, porque así mecanizas y trabajas y tu mente está activa y vas descubriéndote también como autor. Si tú no haces todo ese ejercicio, estás tirando un tiempo muy preciado, ¿no? Si realmente quieres hacer esto, ¿no? Porque otra cosa es que me gustaría escribir un libro como el que dice me gustaría aprender a hacer bordados y no lo he hecho en mi vida, ¿no? Pero si realmente sientes una pasión por la escritura, creo que lo mínimo es sentarte a escribir, digo yo. No, exacto, totalmente. De todas formas, no sé, no sé si querías apuntar algo más sobre esto, Navi. No, bueno, solo tengo una nota más que comentar. Sí, coméntala entonces. Así. Vale, bueno, pues queridos nigromantes, si no han leído este libro, aquí vamos a poner una alarma, ¿vale? Sí. Está sonando ahora mismo. Porque vamos a decir el gran spoiler que tiene el libro. Así que si no lo han leído y quieren descubrirlo por ustedes mismos, lean el libro. Y si han leído el libro o les da igual, pues continúen escuchándonos. Y es que vamos a hablar del momento del accidente que tuvo Stephen King en 1999. Primero, si quieres, podemos profundizar en la manera en la que está narrado. Sí. Es que está narrado, parece ficción. Sí, es como un cuento suyo, en la manera en la que lo cuenta, o sea, parece ficción, parece una parte de su novela. Sí, o sea, del todo. Es la parte más literaria, por así decirlo. Primero nos habla de un poco como... Nos pone en contexto, ¿vale? Primero nos dice que él normalmente pues sale a pasear, una media de, creo que entre 5 o 6 kilómetros cada día, ¿no? Luego nos pone en contexto que él va por un camino en el que pues circulan coches, camionetas. Luego nos pone en contexto de que, que hay un hombre que ese día pues tiene un perro detrás, que el perro encuentra la forma de abrir la nevera y saca unas salchichas y el conductor está mirando hacia atrás y justo en ese momento Stephen King está subiendo por una cuesta y claro, no ve si viene algún vehículo, el vehículo no ve si alguna persona está circulando, digamos, por la travesía, es un camino de arena y ahí es cuando se encuentra el accidente fortuito en el que Stephen King casi pierde la vida, o sea, estuvo semanas ingresado en un hospital, le tuvieron que operar, estaba muy mal, o sea, los paramédicos pensaban que no lo iba a contar, o sea, le salvaron la vida literalmente. Sí, del todo. Aparte, primero se centra en el dolor físico, ¿no? Y en el miedo a morir, y luego va compartiéndote los pensamientos oscuros que surgen, ¿no? En esa fase de recuperación. Yo creo que esta es la parte más necesaria del libro, porque de algún modo King hace un ejercicio humano sobre lo que significa la vida y que nadie está exento de sufrir reveses como el que padece él aquí, ¿no?
un poco trata de demostrar que nunca estamos seguros de nada, porque en realidad cuando alguien vive en el umbral de la pobreza, como fue su caso, ¿no? Experimenta toda la vorágine de la fama, el dinero, la gloria, supera adicciones y vemos que las cosas más o menos van bien, es muy fácil acostumbrarse a la estabilidad y se nos olvida el factor suerte. O sea, tiene que sucedernos algo cada X tiempo para darnos cuenta de que no se puede dar nada por sentado. Y esto es extrapolable a muchas condiciones del ser humano, no solo a la filosófica, sino en el plano profesional. O sea, un escritor puede estar muy consolidado y sentir que su futuro ya está definido y de repente la vida va y se vuelve puñetera y te da un guantazo, ¿no? Esa es la mayor lección que da King en este trabajo, creo yo, ¿no? Aparte sería... Sí, claro, a nivel de vida, por supuesto, es la... Pues eso, como has indicado tú, la lección más importante. Es que yo creo que es muy injusto catalogar este libro únicamente como un manual para escritores, ¿no? O sea, para mí mientras escribo es un ensayo sobre el amor a la literatura, con ese viaje emocionante que supone para él empezar a descubrir autores, gracias a la influencia de su madre, ¿no? Que es quien lo inicia en el hábito de leer y en el rollo oscuro, porque hay un momento en el que ella le está contando cómo se ha matado a alguien, ¿no? Que se ha tirado de un... que ha aparecido un hombre en la playa, ¿no? Alguien que se ahogó o algo así. Ahora no recuerdo exactamente lo que es, pero es como una cosa muy siniestra que le cuenta a su madre y eso como que genera una apertura mental en él, ¿no? Luego estaría el amor y la admiración que siente por su hermano, el amor a Tabitha, esa mujer que logró salvarlo de sí mismo, del King autodestructivo, que se abandonó al abrazo del alcohol y las drogas, ¿no? Entre otras cosas. ¿Qué más? Bueno, del amor a la profesión. O sea, el modo en que habla de la escritura determina la pasión que siente al hacer lo que hace, y eso es en cierto sentido un amor incondicional, pero al mismo tiempo de máxima autoexigencia, ¿no? La única relación en la que exige el mayor rendimiento, ¿no? Es con quien más exigente es, ¿no? También habla del amor a la propia vida, narrando pues ese episodio del accidente, que por poco lo manda al otro barrio y de la presión que ejerció este hecho sobre él, ¿no? Para terminar la saga que estaba escribiendo. Sí, eso es lo que quería comentar de la Torre Oscura. O sea, llevaba él 20 y pico años escribiéndola, llevaba 4 libros publicados y claro, cuando el accidente, ¿no? Que casi no lo cuenta, ¿no? Él sintió miedo a dejar la saga inconclusa y a todos sus lectores constantes no saber el final de la Torre Oscura. Entonces, como un loco, se encerró a escribir y tenemos que en 2003 publicó la Torre Oscura 5, Lobos del Calla. En 2004 publicó la Torre Oscura 6, Canción de Susana. Y en 2004 publicó la Torre Oscura 7, La Torre Oscura, el libro con el que ya concluye la saga de la Torre Oscura. Y claro, aquí los que habéis leído de la Torre Oscura y sabéis lo del accidente de 1999, que claro, no voy a hacer ningún spoiler, pero bueno, creo que los que ya saben por dónde voy, creo que es una genialidad que solo una persona como Stephen King es capaz de hacer. Sarai no tiene ni idea de lo que estoy hablando. No, he leído la Torre Oscura. Cuando leas la saga lo entenderás. Pero bueno, es que es la grandeza de este escritor, ¿no? Que, bueno, aprender a vivir al final. Sí, no, eso te iba a decir, ¿no? Que además todo esto le sirvió para darse cuenta de lo privilegiado que era, ¿no? No solo por seguir estando vivo, sino por contar con la familia que tenía, en especial por su esposa, ¿no? Que ha demostrado con creces ser la persona adecuada para él. Y yo sentí que mientras escribo era una carta de agradecimiento, más bien, ¿no? Agradecimiento a quienes señalaron sus fallos, tanto profesionales como humanos, y que supusieron en cierta medida una mejora de la relación consigo mismo, no solo a nivel literario, sino como individuo. No sé si me estoy liando, pero es un Yo te he poco entendido, pero porque estoy en tu onda. yo creo que mientras escribo es eso, ¿no? Él pretende disfrazarlo de manual para escritores, pero la realidad es que es un manual para vivir. Porque para él es importante vivir antes que ser escritor, ¿no? Porque para poder escribir tienes que vivir. Esa es un poco la... Y él lo refleja así, dice, bueno, pues como para escribir hay que vivir, yo cuento un poco cuáles han sido mis fases vitales más importantes, ¿no? O de las que más he aprendido. Y tú, como si te dedicas un poco a la escritura, aunque sea al nivel que nos dedicamos nosotros, ¿no? Aprendes a valorar, echas como un vistazo atrás, ¿no? Y dices, vale, esto me hace... Soy quien soy por esto y esto, ¿no? Es cuando
te analizas a ti mismo y te das cuenta de que, oye, incluso hasta las cosas malas tienen un punto de aprendizaje y de las que poder sacar algo bueno, ¿por qué no? En el caso de King, pues fíjate, este accidente significó acabar una saga a la que, por lo que... Sí, a lo mejor a día de hoy esto habría acabado. No sé si esto es lo que le tendría que pasar a nuestro amigo R. Martin. Sí. para que por fin se diera prisa el hombre. Uy, qué maldad. Uy, qué maldad. No es maldad, es que llevan casi 12 años que publicó el quinto libro y le quedan todavía 2. ¿Tú me quieres decir que lleva 12 años esperando, Navi? Sí, y claro, él tiene 74 años. A ver, que Stephen King tiene 75, George R. Martin tiene 74. Pero a ver si lleva... Es que, bueno, es lo mismo de siempre. Si necesita 12 años para publicar el sexto libro, ¿cuántos años necesita para escribir el séptimo? Yo creo que simplemente se ha aburrido de la historia y ya no significa nada para él y quiere cambiar de aires, ¿no? No, pero ha publicado libros entre estos 12 años conectados con el mundo de Canción de Hielo y Fuego. ¿Sabes? Como que... ¿Tú no crees que le falte estímulo a este hombre? O sea, siente como que ya lo ha hecho todo y no No, mayor... yo creo que... Yo quiero creer que se autoexige tanto, porque la verdad que el último libro dejó el pabellón muy alto, ¿no? Y quiere todavía dar más de sí. Y yo quiero creer que este es el motivo principal. Tú imagínate ahora que vas al ordenador de George R. Martin y donde tendría que haber un manuscrito más o menos, yo qué sé, ¿en cuántas páginas? Lleva 500. No, mentira. Dice que lleva 1000 y pico escritas. Pues tú imagínate que solo estuviera el título escrito. Tú sí que eres mala, Sarai. Tú sí que eres mala. Sí, me gusta el terror. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, Navi, yo podría estar 1.000.000 de años hablando de King y de libros en general contigo, pero como siempre nos hemos excedido en el tiempo y no sé si quieres apuntar a algo más antes de despedirnos de los nigromantes. No, yo creo que ya lo hemos dicho todo. Hemos comentado un poco este episodio un poco de forma desordenada, otras veces que analizamos libros, pero bueno, yo creo que al ser un ensayo autobiográfico, ¿no? Sí, era lo que esperaba, no sé, era lo que requería también un poco, ¿no? Que nos dejáramos llevar. Ya estarán hartos de oírnos por hoy, por lo menos, ¿no? Sí, de decir a los nigromantes que muchísimas gracias por escucharnos una vez más, por darnos like. Si no están suscritos, pues como decimos siempre, suscríbanse, que es gratis, no les vamos a cobrar. Nos pueden escuchar en diferentes plataformas, en YouTube, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast. Tenemos un Instagram, Nigromantes Literarios. También tenemos un grupo de Facebook, igual Nigromantes Literarios. Síganos, por favor, recomiéndennos a sus amigos o amigas que les gusta leer. Y nosotros, como siempre, nos comprometemos a volver dentro de 2 semanas. Y dentro de 2 semanas, ¿de qué vamos a hablar, Sarai? Pues tenemos un especial de una autora maravillosa, Mary Shelley. No se lo pueden perder. Yo, bueno, tengo unas ganas tremendas, como comprenderás, de hacer ese especial. Además, ya he estado haciendo lecturas de nuevo para refrescar contenido. Yo también. Yo me leí un par más en estos últimos días de ella. Qué bueno. Me encanta Mary Shelley. Creo que eso no lo voy a poder negar. O sea que... pero como seguro que vamos a tener que sacar una larga lista de curiosidades de ellas y de su forma de escribir. Pero se tendrán que esperar hasta dentro de 2 semanitas. Pero hasta entonces, lean mucho. Pero sobre todo, sean muy, pero que muy felices. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides darle a like y suscribirte. ¡Gracias!